Misterios al anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Misterios al anochecer ha llegado con lo mejor de los enigmas, la cultura, la espiritualidad y más. Las noches de la semana en Arequipa y los domingos en Lima Sur. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al Anochecer, su programa 100% confiable, prohibido dudarlo, 100% confiable, que transita por los caminos de la cultura, los enigmas, las entrevistas, la espiritualidad, las reflexiones y mucho más. Como siempre, a través de Radio Arequipa Internacional y la www.radioarequipa.com, en Radio Los Andes 99.5 de Lima Sur y su página web, en edenex.es, la radio del misterio desde España, en Misterio Infinito Perú en YouTube, que si no están suscritos es totalmente gratis, así que pueden hacerlo ya y formar parte de la familia. También algunos programas se suben a Reflexiones y Misterios con Fernando en Spotify. Bueno, ese tal Fernando soy yo, mucho gusto para los que sean nuevos por aquí, Fernando Chapi Martínez. Y en esta ocasión tenemos un entrevistado con el que siempre estoy en contacto a través de las redes, pero que hace bastante que no lo teníamos aquí en Misterios al Anochecer. Se trata de Alejandro Merino, tiene un canal llamado El Árbol Rojo EAR en YouTube y además también ha estado apareciendo en distintos podcasts, sobre todo el más conocido de ellos, Gran Misterio, que es de Iván Martínez, allá también de España. Hace poco tuvieron una conversación más que interesante sobre un asunto que, bueno, yo no se los adelanto, los invito a ir a Gran Misterio Podcast en YouTube. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bienvenido a Misterios al Anochecer. Hola Fernando, muchas gracias por invitarme a tu espacio y doy la bienvenida y saludo a toda la concurrencia desde este lado del Atlántico. Sí, estuve con Iván Martínez en su podcast y la verdad es que fue un programa muy bueno, ya lo han visto más de 100.000 personas, es algo impresionante y sí, la verdad es que estuvo muy bien y gustó bastante. Ujú. Y en tu canal de YouTube también estás subiendo, después de algún tiempo en el que no estabas con nuevo contenido, por ejemplo, asuntos, una especie como de acertijo de las religiones, ¿no? Soltabas por ahí algunas capsulitas, algunas frases de distintas corrientes religiosas y era el público quien tenía que opinar en los comentarios cuál cree que es de repente del budismo, del cristianismo, del islam, del judaísmo. Estaba bien interesante, ¿no? Ahora, aparte de eso también el asunto de Lourdes, que es una de las cuestiones que han quedado medio olvidadas. Ya no se habla tanto de esas apariciones pretendidamente marianas y los milagros que decían que se registraban y se siguen registrando alrededor, pero todo eso lo está subiendo ahora a El Árbol Rojo EAR en YouTube. Cuéntanos un poco más al respecto, amigo. Pues sí, después de una serie de vídeos que hice el año pasado sobre el tema de un estudio de profecías que hice, que además aquí en tu espacio hace unos años, en 2022, y, hice una predicción en base al análisis de esas profecías y dije que en 2024, a febrero, a marzo, abril, pues habría un ataque del mundo islámico a Israel y cuando se produjeron los ataques, pues hice ese programa explicando un poco cómo había llegado a esa conclusión y que lo que si se siguiesen cumpliendo por los siguientes vaticinios, que es lo que ocurriría. Pues desde entonces pues decidí pues eh, extender lo que era el espacio, el tema de las profecías que había estado estudiando con los años y algunas de ellas eran pues las profecías marianas, lo que es la Salet, Lourdes, Fátima, Garabandal, o sea, Medjugorje. Y entonces pues empecé por la Salet, hice un vídeo bastante extenso, yo creo que es quizá el más extenso que hay en internet, que habla de la Salet en un solo vídeo y que no sea más una página cristiana, porque hay páginas cristianas que están muy especializadas
en temas marianos, y no en mi caso, no es el caso de mi página. Y creo que el vídeo quedó bastante bien. Después preparé una serie de guiones para hacer el siguiente, que era el de Lourdes. Se me fastidiaron, se me estropeó el archivo con todo el trabajo que había hecho. Y entre eso y una serie de también con el Shadowban de mi canal y todo eso, pues me desgané y he estado un año sin subir. Colabora contigo, he hecho una colaboración más, pero después de que Iván me invitase a su espacio, pues he sentido también un poco las ganas de volver. Volví a hacer el primer vídeo de Lourdes, lo subí. Estoy haciendo el segundo, que tiene muchísimo trabajo, pero muchísimo, porque tengo muchísimo que leer. Y mientras subía el segundo de Lourdes, pues hice este vídeo del juego, en el cual pues leía una serie de textos o pequeños párrafos de textos religiosos, y invitaba a los espectadores a que adivinasen cuál era. Es un juego que es realmente un experimento. Que no sé si contarlo o que la gente se pase por, Claro. por el, por el canal y que lo intente, porque o sea, es una mezcla de juego y experimento. La cuestión es que las personas tienen que acertar, digamos, de qué religión pertenece, a qué religión pertenece. Este texto son solo 4, y pues después viene lo que es el experimento. O sea, la gente puede entretenerse. Y realmente el experimento funciona siempre cuando los que lo leen no son gente experta. Son gente experta que conoce los textos, pues, pues lo aciertan y lo hacen bien. Pero el experimento, como experimento, funciona cuando es gente que simplemente tiene un conocimiento un poco etéreo de la región, un poco común, más común. Ujú. Entonces, no falla. Yo saqué el texto budista bastante rápido, bueno, en realidad todos, pero el budista porque es demasiado evidente que Buda tenía un problema con el sufrimiento y con el apego, ¿no? Cada tanto, No, todo lo veía sufrimiento y la solución para evitarlo era evitar los apegos. Algo de razón tiene, diría yo, pero sí, dale con eso, ¿no? Y por eso quizás era que una también obsesión. una Era una obsesión. obsesión con esos asuntos y por eso es que ha calado también en la sociedad actual, ¿no? Que también le rehúye a todo lo que sea un mínimo dolor, una mínima molestia, busca siempre el asunto hedonista y se la quieren dar a veces las personas como que no, entonces dejó de hacer esto, el otro, optó por un minimalismo en todos los aspectos que no siempre están, ¿no? Pero eso ya sería otro tema, pero sí, sí, es un experimento muy interesante. Yo no voy a contar más. Quien quiera, pues puede pasarse por el Árbol Rojo EAR en YouTube y ahí pues pruebe usted sus conocimientos. Hablemos de algunos misterios que te pueden haber ocurrido a ti en primera persona. ¿Has tenido alguna vez una situación que no has podido explicar? Porque dicen por ahí que todos los seres humanos, al menos una o dos veces en la vida, hemos pasado por algo que nos ha dejado desconcertados, boquiabiertos. Pues nada espectacular. Hay un tema que no me gusta hablarlo, no lo voy a hacer. Pero Por no un es una cosa momento, espectacular. por un momento. No lo voy a hacer. Eso No. no lo voy a hacer Muy bien. en público, pero vamos, no es una cosa de nada muy extraño, simplemente un tema algo más personal. Pero sí es cierto que una vez, en el año 2012 o 2011, no estoy seguro, creo que fue en el 2012, en octubre, yo el tema OVNI nunca le había prestado atención. Si soy sincero, es un tema del misterio que hasta ese momento pues simplemente pasaba. Pues estaba llegando a mi casa, me bajé del autobús y no sé por qué motivo, pues miro un poco hacia el cielo y veo una luz que sería como la de Venus aproximadamente, y se estaba moviendo. Obviamente lo primero que piensa es que es un avión. Lo primero. ¿Qué pasa? Que veo que está haciendo zigzag. Se está moviendo como en zigzag. Y ya aquello me pareció muy raro. Inmediatamente cogí mi móvil Sony Xperia, malísimo, terrible, intentando abrirlo y no se abría. De todos modos, después aquello no, aquella cámara no cogía absolutamente nada. Bueno, entonces seguí hacia donde iba la luz, porque la luz se iba moviendo a bastante velocidad, pero como digo, haciendo zigzag, giré por una calle, que era con una cuesta, que estaba al lado de mi casa, y llegué hasta la parte superior donde seguí viendo ese objeto brillante, y de buena esa primera hizo como una parada, se paró como un momento y hizo ¡viu!
y avanzó hasta desaparecer por el horizonte a una velocidad. Y no solo velocidad, sino la aceleración. O sea, prácticamente de estar casi parado a la vista a ver cómo desaparece por el horizonte. A una velocidad enorme. Y ya está. Esa es la experiencia. A partir de ese momento me empezó a interesar el tema OVNI. Después he tenido otros casos creo que ya lo he contado en alguna ocasión. Este también lo he contado en alguna ocasión. Que estando en la playa, pues tenía yo ya mis hijas, como en ese momento tendría unos 7, 8 años, 10 años, y estaba con la familia. O sea, habíamos ido a la playa con la familia de mi mujer. Estaba la tía, el padre, mi suegro, mi suegra, unas primas, el marido de una prima. Estábamos allí todos y estábamos en lo que es la zona del Rincón de la Victoria, aquí en Málaga. Y veo que hay una zona, se llama La Araña, que hay una fábrica de cemento, que se ve desde toda la costa de Málaga. La costa de Málaga hace como una herradura, entonces toda la costa la puedes ver de cualquier lado, o sea, lo vas viendo todo. Y pues a esa altura, en la vertical, pues había un disco volante, tal cual, un disco volante. Y claro, yo me quedo a mirarlo y se lo digo a mi mujer, se ponen a mirarlo. Y, vale, sí, muy bien. Mi mujer sí le prestaba más atención, pero la gente pasaba. O sea, yo no lo podía entender. O sea, vamos a ver, se ve un disco volante a plena luz del día. De verdad que se veía muy alto, pero se veía claramente que era un disco volante. ¿Qué será eso? O sea, vale, lo veían, decían que será eso, se lo preguntaban, pero les traía sin cuidado. Les daba igual. O sea, y se estuvo como una hora. Esto estoy hablando de que fue sobre. ¿Qué año sería? Sobre 2015, aproximadamente. Era sobre ¿Y no lo 2015. grabaste? Lo grabé, intenté grabar con el móvil, pero no se veía nada. O sea, era demasiado pequeño para con el tipo de ángulo de una cámara de móvil. Ujú. Entonces, quizá con los móviles de hoy en día sí hubiese podido, pero el que tenía en aquella época no. Yo en aquella época no tenía ningún móvil de alta gama ni nada. No me acuerdo qué móvil era, pero ya no era el Xperia, pero vamos, no era un buen móvil. Ya con los móviles que hay hoy en día, no con el mío, pero por ejemplo con el móvil de mi mujer, posiblemente ya sí podía haberlo grabado bien. Pero en aquella época, pues no. Y nada, estuvo como una hora, yo no paré de mirarlo. Yo estuve todo el rato, estaba en el agua mirándolo para arriba, pero lo que me sorprendió era la actitud de la gente. Que lo veía, incluso veía otras personas que lo vieron, lo señalaban, pero tal cual no se emocionaban, no les llamaba la atención. O sea, es que me pareció surrealista. Me pareció surrealista que la Y, gente ya está tan acostumbrada a ver cosas que ve eso y no se preguntan qué es eso. ujú. Obviamente no era un dron, era demasiado grande para ser un dron. Aparte que estuvo mucho tiempo, en aquella época los drones, no sé la autonomía bueno que tienen, pero no la tenían. Y de buena primera desapareció. O sea, estaba allí arriba y de buena primera desapareció. No era un globo, buena y gente para puede decir, no, no. ti, Se veía claramente que era un objeto platillo. El típico y para platillo. ti, ujú. Y para ti, ¿qué son esos objetos? ¿Qué son esas apariciones? ¿De dónde vienen? ¿A qué obedecen? A ver, después de toda la información en lo que ya uno estudia, yo al tema de los contactados no le doy importancia, no, Yo tampoco. porque no hay pruebas, o sea, Eh, no, me o parece sea, que muchas cosas muy surrealistas, pero el tema de los sí. avistamientos, toda la información que hay, el caso Manises aquí en España, experiencias de pilotos que han hablado, gente con cierta seriedad, yo creo que es un fenómeno real. Ya incluso el propio Pentágono reconoció ya objetos hace unos años. Yo hice un vídeo incluso en que reconocían un objeto como que no era de su tecnología ni nada parecido. Por lo tanto, si no es la tecnología, pues yo lo más lógico es que pienso que si no es tecnología humana, pues es tecnología extraterrestre. Y simplemente pienso que son como observadores, estudiantes de otros mundos que vienen y nos observan y nos estudian. Igual que nosotros, pues estudiamos a los animales. eh, a mí me gustan las hormigas, ¿no? Pues los documentales de animales y todas estas cosas que vemos, pues yo pienso que es algo parecido.
Así es. Sí, para los oyentes, para los que no lo sepan y también para los videntes, en el sentido de los que lo estén observando en video, Alejandro hace años tenía un hormiguero en su casa. Ahora uno dirá, ¿cómo un hormiguero? Bueno, Yo lo que llego a pasa es que tener tres. exacto, en una especie de estas peceras de vidrio no tenía peces como la mayoría, sino tierra, y ahí tenía a la hormiga reina y a toda su tribu dando vueltas y deleitándose en la pequeña gran maravilla de esos seres. Y llegaron las hormigas que hay en mi casa salvajes y las mataron. Crimen en el hormiguero, parece el nombre de un... Son hormigas aquí en esta casa, pues hay unas hormigas que son minúsculas, son las hormigas más chicas que yo he visto en ningún sitio, y se cuelan por todos lados. O sea, es imposible, pues localizaron, alguna exploradora localizó los hormigueros, y un día cuando volví del trabajo, las habían masacrado a todas. No quedaba ni una. Terrible. ¿Y por qué te gusta tanto esto de las hormigas? Que bueno, a Ah, unos no les sé, gustan otros animalitos. me fascina. Me fascinan las hormigas, la verdad. La cantidad de Y- variedades que hay, las cosas que son capaces de hacer, o sea, me fascinan. Es un animal que me fascina. Son los animales más agresivos de este planeta. O uno de los más agresivos de una guerra. La guerra de las hormigas lleva, no sé, 80, 90 millones de años de forma ininterrumpida. Y es sorprendente. O sea, todas las cosas que son capaces de hacer algunas hormigas es sorprendente. Así es. Mira, qué interesante. Y hablando de animales y de millones de años, y yo sé que lo has visto porque me hice una publicación al respecto en mi canal de YouTube y tú pusiste un comentario. Estaba revisando viejos libros para variar, porque esa es una de mis ocupaciones que me toma más tiempo, tiempo que gozo, tiempo que disfruto. eh, de una manera casi carnal, ¿no? El tema de revisar los libros. Estaba yo en una de estas librerías que ya no muchos les prestan atención porque ahora la mayoría, sobre todo los Zoomers, ¿no? Los de la generación Z y también algunos millennials, como yo mismo lo soy, pero Aquí han bueno, yo no caigo en eso, desaparecido. dicen, no, pero si ahora yo todo lo tengo en mi USB, todo es digital, bueno, en fin, ¿no? Este, la cuestión es que llegué a uno de estos sitios y así como encontré Luz de Tungsteno de JJ Benítez y sus 10.101 reflexiones, había pues un libro sobre la verdadera historia de los dinosaurios, algo así se titulaba, Lo he visto, lo he visto. versión en español de la editorial Salvat Científica, de esos tiempos, o sea, hecho en España, 1985. Yo me puse a hojearlo. Estaba de remate, pero igual no tenía ganas de rematar mi dinero en eso. Y es curioso, ¿no? 1985, donde tú ya habías nacido, muchos de los que escuchen o Siete vean ya añitos habían tenía. nacido. O Yo cumplía estaba los 7 ya, años. yo todavía faltaba un año para que nazca, pero la cuestión es que todo lo que ahí decía es lo que se creía en ese momento que ahora está desfasado totalmente, ¿no? Te mostraban a los dinosaurios como animales lentos, un tanto torpes, de sangre fría, cubiertos de escamas. Había un momento en el que mencionan a Archaeopteryx, cuando también que Archaeopteryx se lo descubrieron en 1861, así que no lo mencionen en un libro de 100 años después sería un crimen. Pero lo ponían como que sí, parece ser que por sus características reptiloides derivase de un reptil, pero lo dejaban ahí nomás. Y en cambio ya 90, 2000, ahora ya sabemos que hay dinosaurios, y no solo de los más chiquitillos, chiquitines, que tenían plumas o protoplumas. Esto está totalmente aceptado, entonces ese libro puede quedar como memoria, puede quedar como, ¿no? Para hacer algo de historia de las ideas científicas, pero ya totalmente desfasado. Y mucho de lo que hoy se crea en 10 años también va a ser un asunto superado. Qué curioso, ¿no? Sí. Yo puse un comentario en tu post que habla sobre eso. Yeah. Que en astronomía pasa igual. Y lo decía porque mi padre tiene en algún lugar de su casa, entre los miles de libros que tiene mi padre, Ujú, pues tenía un libro de astronomía que era de los años 70. Era del ujú, 77, 78, más o menos cuando él era joven, más o menos cuando la fecha en la que se casó, un poco antes. Y ese libro de astronomía, pues yo lo leí de crío. Estaba muy bien, era con dibujitos, así con muchos colores, estaba bastante bien. Eh, pues ese libro, casi prácticamente todo lo que venía está mal hoy en día. O sea, no era un libro de física, o sea, la física no ha cambiado tanto. O sea, te ujú. coges el libro de Hawking de los años 80, del tiempo, y casi todo lo que dice sigue siendo válido. Bueno, muchas de las cosas que siguen siendo. Porque habla de física.
pero cuando hablaba de astronomía, este otro libro, te decía cosas, por ejemplo, que en el universo el agua prácticamente no existía. Cuando hoy en día se sabe que el agua es muy abundante, pues en ese momento se pensaba que el agua era escasísimo. Y era una de las razones por las que hacía la Tierra tan especial, etcétera. También te decía, o sea, decía una serie de afirmaciones que están totalmente superadas, como que eso prácticamente que no existían planetas como la Tierra. O sea, que una estrella que tuviese planetas que es una cosa súper extraña. Hoy en día Ujú. sabemos que no es así. O sea, te hace afirmaciones que en ese momento eran la realidad de la astronomía, pero que han quedado completamente desfasadas con el tiempo. Así es. Lo que nos hace pensar que cuando vemos a científicos hoy en día aseverar las cosas con esa rotundidad que hacen, que dentro de 50 años, pues todas esas seguridades no tendrán posiblemente nada que ver con lo que se habrá descubierto entonces. Sí, sí, yo me acuerdo perfectamente en los 90s, que yo estaba pues en la escuela, en el colegio, en primaria, y de pronto nos enseñaban que había 9 planetas, ¿no? Incluyendo a Plutón, que ya lo han Plutón, descartado a planetoide, plutoide y todo eso. Se planeta enano. hablaba planeta enano, ¿no? Y la cuestión es que de pronto en los 90 es cuando se descubren los primeros exoplanetas. ¿Y Claro, cuántos ahí, años, al menos aquí en Perú, cuántos años tardó que eso se integrase dentro de lo que enseñan en las escuelas? Seguían diciendo hay 9 planetas y uno decía, señor, pero yo he visto en el diario tal que han descubierto el Ursa Majoris tal y el otro. Sí, señor, sí, pero eso es muy Eris, moderno. Eris y otros más, ¿no? En otros Ceres, sistemas solares. Claro, dentro del sistema solar, ya hacia la nube de Oort y todo eso, Makemake, claro, Umea, Makemake. Makemake, todos ellos o que incluso se considera ya no planeta Plutón, pero como una especie de planetoide doble con Caronte, con sus satélites, porque son de un tamaño muy similar. Todos esos detallitos no te los decían en la escuela, ¿no? Pero uno va buscando un poco más. Pero me refiero a que en otros, hay otros sistemas solares, porque primero me acuerdo incluso yo de los 90 que decían, bueno, quizá nuestro sistema solar sigue siendo especial porque tiene 8 planetas, pero a lo mejor lo común es que solo haya uno alrededor de cada estrella. De ahí te descubren que hay de 3, de 4, de 5, y ahí es cuando nos damos con el asunto de que tan especiales no somos. Simplemente Bueno, faltaban los medios para realmente saberlo. en muchas cosas sí somos especiales. Por ejemplo, ya después de haber observado tantísimos planetas que se han observado ya más de 5.000. Por ejemplo, en nuestro sistema solar, la estructura, digamos, de cómo están distribuidos los planetas es la más rara posible. O sea, normalmente los planetas son más o menos todos iguales alrededor de una estrella, o los planetas gaseosos más grandes están más cerca de la estrella y los planetas más pequeños son los que están después. Y más que es lógico. Eso eran lo que decían las predicciones y se han confirmado. ¿Por qué? Porque cuando se forma un disco planetario alrededor de un Sol, lo normal es que la mayor cantidad de materia se quede más cerca de la estrella. Es lógico. Y según te vas alejando, pues se va formando como un disco y de ahí quedan planetas más pequeños. Sin embargo, en nuestro sistema solar no, tiene los planetas rocosos más pequeños, más cerca del Sol, y después tiene los gigantes gaseosos después. Y eso además es uno de los motivos por los que puede haber vida en la Tierra. Si no fuera por eso, no habría vida en la Tierra porque los planetas, estos gigantes, sobre todo Júpiter, pues protegen, ¿no? Porque atraen casi toda la materia del espacio, la protegen. Es lo que se conoce como el efecto joviano. Si Ujú. no estuviese Júpiter, la Tierra recibiría 50.000 veces más meteoritos de los que recibe. Y Ujú. directamente, aunque hubiese podido en algún momento haber habido vida en la Tierra, no hubiese durado porque los meteoritos la habrían destrozado. Así es, ¿no? Como también en los 90s, esa década prodigiosa, dicen algunos, La década próxima. se comprobó cómo nos protege Júpiter a nivel digamos, planetario, porque de pronto nadie había rastreado, apareció un tal cometa Shoemaker-Levy y le cayó a Júpiter y Y quedó se vio. durante bastante tiempo, no solamente el brillo que fue captado por un astrónomo, sino también una marca que pareció un ojo inclusive, ¿no? En las nubes de ese planeta, el más grande del sistema solar, y ahí nos dimos cuenta, si no hubiese estado el gigante Júpiter, eso hubiera continuado no sabemos hasta dónde y podía habernos caído también en una de esas, ¿no? O le hubiera caído a Marte o bueno, a algún lugar hubiera caído. Entonces da bastante que pensar. Es Ahora, bastante grande.
Y La hay que cuestión entender que es... todos los planetas del sistema solar caben en Júpiter. Ujú. Y cuando se dice sí, y todos los planetas, incluyendo Júpiter, caben en el Sol, la gente suele pensar que, vale, sí, todos los planetas caben en Júpiter en volumen, y Júpiter es un poquito más grande, y el Sol, pues, es algo más grande. No. Cuando pones Júpiter al lado del Sol, Júpiter se ve ridículo. Ujú. El Sol es inmenso, y eso que el Sol nuestro es un Sol mediano, o sea, existen gigantes que dejan en nuestro Sol como un píxel en una pantalla. Es Ujú. así. Sí, sí. ¿Y tú qué opinas? Porque tú también has leído el libro de Urantia, cuando Mm. mencionan los supuestos distintos tipos de seres extraterrestres y mencionan pues que hay los subrespiradores adaptados a mundos donde hay una atmósfera tipo Marte muy delgadita, los respiradores medios como los que vivimos en la Los Tierra, que tienen dos cerebros. claro, tres cerebros y todo el tema, pero también los más interesantes, los no respiradores, que dicen formas de vida evolucionadas en mundos que no tienen atmósfera, pero ni por casualidad, ni de tamaño muestra. Y mencionan, y esta es una de esas cosas inquietantes, una de estas razas de no respiradores les interesará porque viven en una esfera muy próxima a la Tierra. Entonces, los que han leído el libro de Urantia y lo creen, dicen, ¿estará hablando acaso de la Luna? Otros dicen, yo pienso que habla de Mercurio. Y ahí lo dejan, ¿no? Porque, caramba, interesante, interesante aseveración de ese libro. Lo que pasa es que lo deja muy abierto. Ese cerca puede referirse a nuestro sistema solar o a algún sistema cercano. Que ese cercano son muchos años luz de distancia. Pero, pero sí, a ver, yo creo, como ya hemos dicho más de una vez, que la información del libro Durante es real. Estoy en un 98-99% convencido. Y por tanto pienso que lo que dice puede ser cierto. Simplemente existen otros tipos de formas de vida que están implantadas, diseñadas y guiadas que explican realmente los problemas que tiene la evolución. O sea, la evolución es real, pero eso que dice el libro, pues responde a las dudas que tiene el tema de la evolución, a las fallas que usan los creacionistas para negarla. Después los creacionistas no te dan una versión, digamos, que pueda responder a las preguntas que sí responde el tema de la evolución. Pero es verdad que la evolución tiene ciertos fallos y los creacionistas aprovechan esos fallos. Y sin embargo, con lo que dice el libro Urantia, pues se explicaría de forma clara, con ese Así es. sistema, digamos, de implantación y después de guía un poco, de evolutiva. Mm. Y tú que de hecho te enteraste de esa historia con más años que yo, ¿qué opinas de esto que fue la sensación en su momento, también en los noventas? Creo que de acá me voy a una fiesta noventera porque estoy mucho con esa década, donde, me acuerdo, mencionaron, hubo varios asuntos relacionados a la presunta vida extraterrestre en esa década, ¿no? El supuesto video este de Roswell, que después se comprobó que era falso, pero yo me refiero a la noticia de este meteorito que encontraron en la Antártida y que al parecer, observado al microscopio, tenía unas extrañas estructuras que parecían análogas a microorganismos terrestres, solo que de un tamaño muchísimo más reducido, que fue el motivo por el cual dijeron, bueno, ese meteorito que al parecer es cierto que vino de Marte en tiempo inmemorial, cayendo en la actual Antártida, pues no, como acá no hay formas de vida tan chiquititas, eso no puede ser, será pues una burbuja de algo, una petrificación de no sabemos qué, a la basura. Pero muchos se quedaron con dudas y entre ellos yo, aun cuando era niño en ese tiempo. ¿Qué opinas tú de eso, Alejandro Merino? Yo creo recordar que eso se dijo en algunos medios de comunicación, pero después lo que salieron a decir, pienso, me estoy hablando de memoria de algo de hace muchos años. O sea, me puedo estar equivocando, pero me parece que lo que dijeron es que lo que habían encontrado allí eran tipos, digamos, de estructuras orgánicas, pero no eran formas de vida. O sea, eran como los ladrillos, eran azúcares, ciertas estructuras orgánicas que se habían encontrado y que se han encontrado en alguna otra ocasión. Pero no era vida, o sea, no era ningún microorganismo fosilizado ni nada. Eran estructuras orgánicas naturales Ujú. que son, vamos, que se pueden formar, digamos, en la forma, pero eso es poco menos como el experimento este que se hizo,
y que mucha gente cree que demostró que se podía crear vida, y no se demostró. Lo que se creó fueron precisamente estos ladrillos de la vida. Yo Pero, tengo acá la información que ha llegado a ver, rápida como el rayo búscala. a los estudios de grabación de Misterios al Anochecer. Para empezar, le ponemos nombre para no hablar de un meteorito en genérico. Este tiene nombre, respetemos su identidad. Fue nombrado como el ALH 84001 o bueno, Alan Hills 84001, ¿no? Que dice un meteorito de origen marciano que creó gran controversia en la década de los 90, una diogenita de color rosa oscuro. Bueno, y esos son detalles que acá no los vamos a mencionar. Alan Hills no hace referencia a una persona. Hills, bueno, creo que es algo así como montes. Pero bueno, dicen que esa es la zona de la Antártida donde lo encontraron. 318 kilómetros al suroeste de una base llamada Sukeli, y bueno, esos son otros detallitos. Lo encontraron en el año 1984, pero permaneció pues sin mayor asunto hasta que el 7 de agosto de 1996 la NASA anunció que una posible forma de vida primitiva microscópica podía haber existido en Marte hace más de 3.000 millones de años. Pero como ese es un asunto muy rompedor, el 16 de enero de 1998, en la prestigiosa revista Science Magazine, se publicó un artículo donde decían, por favor NASA, no sueltes herejía. En la Tierra somos los únicos especialitos del universo que tenemos vida, ¿no? Esa tontería. Bueno, se publicó un artículo en el que se rebatía esa posibilidad porque, según ellos, habían pruebas de contaminación del hielo antártico circundante en el meteorito, por lo cual, pues, podía tratarse de microorganismos terrestres que se habían puesto ahí. Y dicen que dentro del meteorito, eso sí, se encontraron aminoácidos en Eso niveles es lo que yo muy decía. exactamente. Aminoácidos, azúcares, eso era lípidos, nucleótidos, o sea, lo que son los componentes del ADN y del Ujú. ARN, pero que no es vida. Pero que, sin embargo, esto lo utilizaron, pues, los que estaban en contra de que esto pudiera significar vida antigua, marciana. Dijeron, bueno, si hay esos aminoácidos que al parecer están en grados similares al hielo circundante, es porque efectivamente hubo bastante contaminación hacia la roca. Ahora, como pruebas a favor, mencionaron que se encontraron hidrocarburos aromáticos policíclicos. Por favor, si entre la audiencia hay alguien que sepa de esas cosas, me informa. Pero dicen que este asunto puede estar relacionado con la vida, pero estaba en esa roca en niveles muy superiores al terreno circundante de la Antártida, entonces tenía que ser algo que ha venido desde Allende los cielos, desde Marte, ¿no? Y que pues la forma de esta estructura encontrada en la vista microscópica que se hizo del meteorito era casi análoga a lo que aquí denominamos como las nanobacterias, solo que a un tamaño aún más nano, aún más chiquitín. Ese Ujú. fue uno de los argumentos con los que nunca mejor dicho enterraron la roca. ¿Qué opina usted de este retrodato 1996? El meteorito que creíamos que cambiaba todo, no cambió. Yo es que soy muy escéptico con el tema de la teoría de la panspermia. No creo que no sé, la vida pueda, en caso de una destrucción de un planeta donde haya vida, que la vida pueda sobrevivir a esa destrucción. La vida es muy delicada. So, dicen, sí, la vida se abre paso a lo largo de millones de años en cambios pequeños. Realmente que la vida esté en la Tierra durante tanto tiempo es un puñetero milagro. Es muy fácil acabar con la vida en la Tierra en lo que se refiere de forma cósmica. Ujú. Eh, y que un meteorito, o sea, que sobreviviese a esa salida de algún modo de una roca, que después sobreviviese durante los millones de años que esa roca puede ir por el espacio, y después sobreviva a la entrada en un planeta y al choque, yo lo veo. Yo, esa teoría de la panspermia es que yo no la veo. O sea, aunque hubiese algo vivo ahí, no quedaría ni una bacteria viva. O sea, es imposible. Otra cosa es que sí puedan encontrarse restos orgánicos de la vida en algún otro sitio. Pero serían eso, serían restos orgánicos que quizá podría haber. En el tema de este meteorito,
Pues no sabemos si era contaminación o efectivamente, es que no lo podemos saber. O sea, lo que opinamos es tirar una moneda al aire, no podemos saberlo. Ujú, Es cierto que hay gente que nunca lo va a aceptar. Es lo que hemos ujú, dicho, he estado diciendo antes. Yo recuerdo en los años 90 precisamente, que fue uno de los artículos que me empezó a remover las tripas en aquella época, mi agnosticismo, ujú, que era un artículo no me acuerdo si era en el Interesante, la revista Muy Interesante, o la revista Historia, alguna de estas que mi padre compraba y teníamos allí en el camping, en una parcela donde pasábamos las vacaciones, en el que había dos científicos en el que decían que, digamos, atacaban a los creyentes en los ovnis y eso. Y lo atacaban en base a explicar lo lo imposible que es que aparezca vida en la Tierra. O sea, empezaban a enumerar pues, todas las características que tiene la Tierra, el ajuste fino biológico terrestre, ujú. y poco menos que ellos lo usaban para decir que los ovnis no existen, para ridiculizar a la gente que cree en los ovnis. Sin embargo, a mí ese artículo que me hizo es fue una de las cosas que me removieron junto con otras, en decir, bueno, vamos a ver, si es tan imposible que haya vida, ¿por qué estamos nosotros aquí? O sea, es que ponían de tal modo que es que no debíamos estar aquí. Por lo tanto, si estábamos aquí era por algún motivo o por algo que alguien nos haya puesto. Y si alguien nos haya puesto, ¿por qué no iba a poner más en otros sitios? Ujú. Así es. Eso del ajuste fino siempre me ha llamado la atención porque existen también los que rebaten el ajuste fino. Pero a mí me parece El que es algo ajuste, tan evidente, tan no, el ajuste evidente. fino no tiene, no, realmente no se puede rebatir. El ajuste Claro, fino, a ver, existen varios ajustes finos. Por un lado está exacto. el ajuste fino cosmológico, que es, A ese digamos, iba. los ajustes, digamos, que tiene el universo para que pueda no solo existir, sino también que dé la posibilidad de que haya vida en él. Después está el ajuste fino químico, que también tiene que ver con, digamos, con eso, pues, que tiene que ver con la química de la vida. O sea, que no debería existir esa química. O sea, está muy ajustada para que pueda haber vida. Y después está el ajuste fino biológico de la Tierra, es las centenares de características que tiene nuestro planeta, que con que una sola de ellas no fuese como es, ya no podría, no quizá sí albergar vida, pero que una vida que dure, y mucho menos una vida que pueda desarrollarse al punto de una civilización como la nuestra. O sea, es realmente, yo tengo en mi canal, tengo una saga que se llama la Saga de Dios, donde le dedico una serie de vídeos, 7 vídeos concretamente, a argumentos científicos, dos de ellos son filosóficos, pero el resto son científicos, donde desarrollo estos argumentos. El argumento del ajuste fino cosmológico, que le dedico 2 vídeos, lo mezclo con el químico, el ajuste fino biológico, el principio de causalidad. O sea, hago una serie pues, de explicaciones de argumentos hacia la existencia de Dios. Ujú, Pero hubo un intento de refutación del ajuste fino cosmológico de Stenger. Esto fue más o menos a principios de la década pasada anterior, 1910 o 2010 o 2011. El- y todos aquellos que habían abrazado la única alternativa al ajuste fino, o mejor dicho, la única alternativa a la explicación de que sea un ajuste intencional, que es el multiverso, la existencia de un multiverso, pues todos abrazaron la refutación de Stenberg. No la entendían siquiera, no se habían puesto a mirarla, pero toda esta gente lo abrazó. Y llegó un físico australiano llamado Luke Barnes y le hizo tal refutación a, a- a esa refutación de Stenger, del ajuste fino, que es que fue absolutamente ridículo. O sea, todos los que habían corrido hacia, hacia hasta esa hipótesis de Stenger volvieron a abrazar el multiverso rápidamente. Y el propio Stenger, en su última obra, antes de morir, pues abandonó lo que había. O sea, primero protestó, empezó a decir que era creacionismo, tuvieron que salir los más reputados físicos, como Penrose, a decir que no, que el análisis y la lógica del trabajo de Barnes era perfecta.
Y este hombre Stenger lo que hizo al final, pues, es hacer un libro en el que abrazaba el multiverso, que él lo había denostado. Él decía, en principio, que la idea del multiverso, pues, es una hipótesis de fantasía. ¿Y qué es lo que es? Es que no hay... El multiverso que está tan de moda ahora, que nos lo quieren meter en cómics, en películas, en libros, para que la gente se le meta en la cabeza como que eso es una posibilidad real, es absurdo. O sea, no existe una sola evidencia científica, ni siquiera una mínima evidencia de que eso sea real. Pero que exista un universo infinito en el que todas las posibilidades existen, es la única explicación que ellos ven al ajuste fino. Porque la probabilidad de que estemos como estamos es tan ínfima que es mucho más probable, para que la gente se haga la idea, de que a ti te toca la lotería, con ese dinero que te toca la lotería, viajes por todos los países del mundo, compres un billete de lotería y, y te toque la lotería en todos esos países. Pues la probabilidad de que existamos es más pequeño que eso que acabo de decir. Cuando sumas todo el ajuste fino biológico, todo el ajuste fino químico y todo el ajuste fino cosmológico. O sea, entonces, ¿qué pasa? Si existe un multiverso infinito, al ser infinito, da igual lo pequeña que sea la probabilidad de que es real. Lo que están diciendo es que existe un universo en el que a ti te ha tocado la lotería en todos estos países y además te has acostado con todas las estrellas de cine más famosas de Hollywood. Porque por ridículo que sea, según esta hipótesis, eso es real. Lo cual Todo para no aceptar la idea de Dios. Yo no sé que es lo por más qué les sencillo, causa... que alguien ha manipulado las circunstancias de forma inteligente para que podamos existir, no solo nosotros, sino el universo en sí. Porque es que ni siquiera el universo debería existir. O sea, todas las características nuestras están tan ínfimamente medidas que lo que debería ser un caos de materia, que no habría ni planetas, ni galaxias, ni nada, ¿vale? Ahí está. Y yo no entiendo la verdad por qué es que se empeñan tanto en siquiera Porque considerar no la quieren, idea. pues, porque rechazan la posibilidad de un Dios. Simplemente Ujú. vamos a ver, el ateísmo es una religión y tiene sus Ujú. fanáticos. Es eso. Es una Digo yo, creencia, no una religión, es una y- creencia. digo yo siendo tan bonita la idea de Dios, porque, o sea, es hermoso pensar eso, ¿no? Que en un momento Dios estaba pues tranquilo, no tenía necesidad de, dicen las escrituras de las distintas religiones que por amor, yo me imagino que sí, pero también un momento de creatividad, tuvo un sueño, pensó, creo que hasta JJ Benítez lo dice algo así, ¿no? Y Sí. dijo, vamos a pensar algo. Y se imaginó, y de esa imaginación aquí estamos todos, ¿no? Con tantos En miles de parte, millones de años existiendo, yo digo, qué hermoso, somos un sueño de Dios. Me he puesto poético, Dios mío, no sé, en qué parte yo creo hermoso. que en parte por ideología, porque cuando tú lees a ateos antiguos, Ujú. eran ateos, ¿vale? Pero no eran beligerantes hacia las creencias, hacia otras creencias. Sin embargo, a partir del finales del siglo XVIII, pues se convierte en algo político. O sea, existe una serie, digamos, ya de movimientos políticos que están en contra de la Iglesia. Entonces, todo lo que está en contra de la Iglesia, pues a su vez, pues se pone en contra de Dios. O sea, por ejemplo, la izquierda de hoy en día. La izquierda de hoy en día rechaza a la Iglesia y por lo tanto es muy normal que mucha otra gente de izquierda sean ateos. Después hay muchos que no. Hay mucha gente que vota a la izquierda y son creyentes, pero la izquierda en sí como idea los rechaza. Y ahí está. Entonces, muchas veces es una cuestión más ideológica. Tienen cierto rechazo por una institución humana y mm, Lo lo extrapolan. transmiten, lo Ujú. extrapolan directamente a toda la idea de Dios. Ujú. Y Sí, además, es. muchas veces tú hablas con ateos, yo he debatido muchísimo, este año pasado, no el anterior, me dediqué muchísimo a temas de debates de este tema, te das cuenta que ellos están convencidos de que su opinión es científica y que está bien argumentada, pero en cuanto le preguntas por esos argumentos, se cae en blanco. Porque lo dicen los científicos, no, hay científicos que son creyentes, o sea, no tiene nada que ver. O sea, a ver, ¿por qué crees esto? Y te das cuenta que el ateísmo es una creencia basada exclusivamente en la fe. El agnosticismo puede ser algo más sensato,
El Ujú. ateísmo, yo no sé si creo o no creo, si existe o no existe. Pero el ateísmo es una creencia igual que la puede ser el hinduismo o cualquier otro. Ya que estoy leyendo Luz de Tungsteno, como te lo mencioné al inicio, uno de los más recientes libros de JJ Benítez, abro así como quien, pues no, al azar, y me sale una de las reflexiones de JJ Benítez que dice, cuando tu vida se nuble, cuenta lo ahorrado en tu memoria. Cuando tu vida se nuble, mírate por dentro, te sorprenderá. Quizá el absoluto no está tan absolutamente solo. Es una idea con la que JJ Benítez coqueteó en uno de los caballos de Troya. Si deseas brillar, hazlo en el recuerdo. Dios mío, tiene frases tan bonitas. Parece que estuviera promocionando el libro de Benítez. Y posiblemente sí, porque me ha encantado. Pero ¿qué te parece eso de quizá el absoluto no esté absolutamente todo? Porque en uno de los caballos de Troya lo que menciona es, yo me acuerdo mucho de esa parte, y lo pone en boca de Jesús de Nazaret, ¿no? Que ni siquiera el Padre, ni siquiera cuando llegas a Dios es el final, como dejando la puerta abierta que más allá había algo aún superior, ¿no? Qué curioso, no se me ha venido a la mente leyendo Luz de Tungsteno. Interesante, Pues sí, estás haciendo publicidad del libro, buena publicidad del libro. exacto. Pues No diré si este libro es original o pirata, solamente que es. Benítez es una persona que pinta con las palabras. Cuando se pone a escribir en plan hermoso, en plan poeta, digamos, aunque no es poesía en sí, eh, es capaz de escribir cosas bellísimas. Ujú. Yo, es verdad que Caballero de Troya es especial, pero quitando esa saga, los libros que como Estoy bien, por ejemplo, o La del Solas con la Ejército, mar, que va más por el Solas con tema la mar, poético. el de Sueños, 10.000 metros de a altitud, 33.000 a pies. 30.000, eso, 32.000 pies. Ese es precioso, ese libro, Sí, es es genial. precioso. Sí. Es muy, muy, muy hermoso. La verdad es que escribe Ujú. muy, muy bien. ¿Lo consideras como uno de los, muy aparte de su faceta como periodista, que es su profesión, como investigador y todo, lo consideras uno de los mejores escritores en lengua española de la Sí, segunda mitad del siglo XX sí, la y verdad es que también sí. lo que va del XXI? Sí. Escribe muy bien, él es un investigador, hay cosas con las que estoy más de acuerdo, cosas con las que estoy menos, pero lo que se espera es escribe muy bien. Y además, de una escritura muy correcta y que es muy fácil de leer. O Ujú. sea, no, por ejemplo, por poner una comparativa, Arturo Pérez Reverte escribe muy bien, de forma muy, muy correcta, pero a mí el leerlo se me hace un poco Un poco pesado. enrevesado, un poco enrevesado. Exacto, He leído a Reverte, exacto. sí, sí, sí. Eso me pasa con Reverte y con García Márquez, también escribe muy bien. Pero no sé, Benítez tiene un punto de sencillez y al mismo tiempo que cómo te va conduciendo hacia donde quiere, que me gusta. Pero sobre todo eso, cuando se pone a escribir en plan reflexión. Sí. Después, como novelista, pues también lo hace muy bien, muy bien. Pero esa escritura para hacerte pensar, reflexionar, hacerte sentir a gusto o bien, pues lo consigue. La verdad es que lo consigue y eso no es nada fácil. Sí. Mira, por ejemplo, otra de las reflexiones de Luz de Tungsteno, qué hermoso, ¿ah? No, no puedo, voy a suspirar ahorita. He leído kilómetros para escribir milímetros. Dios mío, eso ocurre, Buenísima, eso ocurre. buenísima, ¿Mm? Así es. muy buena, En muy la buena guerra, en la guerra la poesía enmudece, también. claro, porque en las épocas difíciles de la humanidad quedan pocas ganas y pocos ánimos para pensar en la Ese tipo de recreación, las reflexiones, artes, la cultura. él en su página tenía como reflexiones así, de ese tipo de pensamientos, y lo que yo me da sensación de lo que ha hecho es ampliarlo mucho más Ujú, y hacer este libro. ujú. Sí, Está sí, muy sí. bien. Exactamente. El bagaje de un hombre es su memoria. Eh, Ah, mira, esto no me lo esperaba, aunque ya me habían comentado algo así.
el hombre nuevo que proclamaba el Che Guevara llegará, entre paréntesis, pero no ahora. Los que leemos a Benítez creo que entendemos a qué se refiere con el pero no ahora. Pero no, ahora sí. Ujú. Así es, Sí, la verdad que sí. exactamente. Eso me hace recordar, por ejemplo, ya que Benítez ante todo es un periodista y un investigador y dentro de todo del fenómeno OVNI, tú mencionas que a los contactados no les crees mucho, yo tampoco, pero dentro de lo que Benítez recoge, ¿no? Esto que mencionan, y otros investigadores, que cuando estas personas que supuestamente han hablado con seres de otros mundos dicen que les relatan que lo que hay en esos planetas es una sociedad que está mucho más cerca del comunismo que del capitalismo, cuestiones así. Incluso he conversado con lectores del libro de Urantia y ellos piensan, no todos, algunos, ¿no? Que la sociedad futura, cuando evolucione y todo, tiene más matices relacionados al comunismo o a las ideas de izquierda que a las de la derecha y el neoliberalismo y todo eso. Entonces, interesante. No se me ha venido con esta A ver, reflexión del señor Benítez. el problema del comunismo, por el que no funciona y no va a funcionar jamás en este planeta, es la naturaleza humana. O sea, no puede Ambiciosa. funcionar. No, no solo eso, sino que necesita una motivación. O sea, si tú pones a todo el mundo igual cuando no es igual, pues a aquellos que son más talentosos, que más trabajadores, los estás castigando y estás premiando a quien no lo merece. Es injusto. O sea, esa igualdad impostada es injusta. La igualdad de derechos es justa. Por lo que es el problema, uno de los grandes problemas del comunismo. Ahora, en una sociedad en la que la gente trabaje de forma voluntaria, pero se esfuerce. Sí, voy a ponerte un ejemplo. No tiene que ver con el esfuerzo, pero sí tiene que ver con, con lo que es la educación cívica. Mi mujer y mi hija estuvieron en China el año pasado Ujú. y descubrieron que en las calles y en el hotel llegaban la gente que lleva la paquetería, la mensajería, paquetes, y los ponían en unas zonas, allí, en plena calle, o en pleno lugar público, abierto a la gente. Y la gente llegaba con sus teléfonos, ya mirando las etiquetas con los códigos, encontraban el suyo y se lo llevaban. Y los demás no los tocaban. No estaban en cajas, no estaban en sitios resguardados, estaban allí que cualquiera se los podía llevar. Eso en España, imagino que en Perú pasa igual, los paquetes no duran ni 5 minutos. Hay un youtuber que hizo un experimento que es que dejó un bolso en un banco en Shanghái y, y se tiró, se alejó y lo dejó allí. Y veía como la gente, incluso gente se sentaba era un banco, se sentaba en el banco, miraba el bolso, vale, sí, nadie lo tocaba, absolutamente nadie. O sea, estuvo no sé cuántas horas, el experimento duró una serie de horas y absolutamente nadie tocó el bolso. Eso en mi país eso es impensable. Es teniendo el bolso y lo tienes que tener bien sujeto para que no te lo roben. Tienes que tener cuidado, sobre todo en algunas ciudades como puede ser Madrid, sobre todo Barcelona. Aquí en Málaga, según donde estés. Pero yo me acuerdo que yo, por ejemplo, soy yo con bolso, llego a un restaurante y lo pongo aquí en la silla. Lo pongo en la silla y como, en Málaga. Una vez, la última vez que estuve en Madrid, lo hice, me lo cojo, y inmediatamente llegó la camarera y me dijo, no pongas el bolso ahí que te lo roban. O sea, la forma, digamos, de ese civismo que hay en China, que ese civismo no lo han tenido los chinos siempre, lo tienen ahora. Ujú, Eso mismo, en la época, en los años 60, se lo hubiesen llevado. Pero ujú, la educación, el paro, lo que tú quieras. La cuestión es que han conseguido esa educación. ujú. Si toda la humanidad fuese, ya no solo en cívico de esta manera, sino que se esforzase en lo máximo, que no buscase su bien personal, sino el colectivo, pues entonces una sociedad comunista podría funcionar. Pero ¿qué pasa? Que eso está en contra de lo que conocemos de la naturaleza humana. Es por eso por lo que nunca ha funcionado y yo dudo que funcione. Al menos en este mundo. Y a eso iba Benítez, creo. Oye, y respecto a Málaga, ya para cerrar, siempre me llamó la atención.
Málaga como nombre viene de Malac, Malaca, algo así como De ángel, Malaca, de los fenicios, ángel. no. No sé lo que significa. Yo sé que viene de los fenicios, Ujú. de Malaca. Malaca era la ciudad fenicia. Pero la verdad es que lo que es el significado, si lo he leído alguna vez, se me ha olvidado. La verdad es que no me acuerdo. Sí, bueno, claro, no todas las lenguas semíticas son iguales, pero como lo que mencionaba Benítez en Caballo de Troya es totalmente correcto que Malak era ángel o Mm. mensajero, pero está Ángel, hablando del Malak, arameo. Ahora yo no sé si es más o menos lo mismo el en fenicio, fenicio. lo desconozco, la verdad. Ujú. No lo Así sé. es. Interesante, Y interesante. Y de ahí antes que Melec Málaga era rey. estaba Laquipay, ¿La qué, perdón? da mucho. Laquipay. ¿Y eso qué es? Era Ah, una eso ciudad más antigua. suena griego eso, ¿no? No, 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 mucho, mucho más antiguo. O sea, estamos hablando de Málaga que tiene muchos años. Ujú. No estaba, no se cree, no se sabe muy bien dónde estaba, se cree que estaba en la desembocadura del Guadalhorce, pero era, digamos, aquí en Europa es que es ciudad muy antigua. Jaén, Jaén tiene muchos años, Jaén tiene, El Jaén no sé, Atlante, que diría el gran Giorgios sí, Díaz Montejano. lo que es esto de Marroquíes Bajos, todos estos yacimientos de Marroquíes Bajos, estamos hablando de una ciudad que tiene unos 4 o 5 mil años. Ujú. Eh, San Lucas Ese de Barrameda, sería. Ajá. que se llamaba Évora antiguamente, en la antigüedad también tiene sus 4 o 5 mil años. También estamos hablando de que son ciudades que estaban en la época de la Atlántida, antes de Tartessos. Sí, ahora que lo mencionas, y eso sería ya tema creo para otro programa, esas ciudades en forma de círculos concéntricos tan llamativas, como decía Platón de la Atlántida, ¿no? Marroquíes Bajos que ha mencionado en Jaén, Marroquíes Bajos es la única que se conoce. sí, Después no, existen poblaciones muy ajá, pequeñitas, eso, muy pequeños pequeñitas, poblados. todos en la zona del sur de España y el oeste Ujú. de la Y, península. y sobre todo arte rupestre, petroglifos, pinturas, Correcto. La pequeñas escritura, estructuras. que está descifrando poco a poco George Díaz Montejano es Ujú, una escritura, o sea, sería la escritura más antigua del mundo. ujú. Es impresionante el trabajo de George, si No, la no sé si, salud le no sé mejora. si, no sé si Dios lo bendiga a Giorgios en realidad, porque lo que hace es increíble. Ujú. No sé si tú has escuchado de Robert Sarmast. Si he escuchado ahora mismo no caigo. Bueno, así te lo digo rápidamente. Robert Sarmast es de origen persa, de origen iraní, pero nacionalizado estadounidense, y es lector y creyente en el libro de Urantia, y basado en esto es que él inicia una serie de investigaciones oceanográficas, porque tú sabes que en el libro de Urantia mencionan que el jardín del Edén, bueno, uno de ellos, quedaba pues en una península ya sumergida, que salía más o menos de donde ahora es Latakia, en la costa siria, y se adentraba hacia el occidente en el Mediterráneo. Sí, Entonces él, siempre siguiendo hacia, esa pista, claro, hacia la costa. entre Siria y Líbano más o menos. Entonces él, Exacto. siguiendo la pista, encuentra que debajo del Mediterráneo efectivamente hay rastros de esa península, rastros de una estructura que podría ser el templo del cual hablaban, ¿no? Y toda la historia que cuenta el libro de Urantia, incluso las murallas que se mencionan, el cauce como de un río que se adentraba en el interior. Y también en el Golfo Pérsico él menciona que hay estructuras que, bueno, ahí ya sabe la historia de Dalamatia y todo eso, y entonces es bien interesante. Yo, Él esto lo liga a la muy interesante. Atlántida porque muchos lectores del libro de Urantia afirman que Dalamatia era la Atlántida, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, pero No, lo llevan por el no, tema de los no, tres no. círculos concéntricos, ¿no? Obviamente. Es que hay gente que toda cosa que se haya hundido es la Atlántida. Ujú, Lo llevan así, pero es muy interesante lo que está diciendo porque cuando se escribió el libro Durantia, ujú, no se habían hecho todavía estudios oceanográficos de profundidad, ujú, de que eso es mucho más reciente. Y cuando tú coges el Google Earth y ves, analizas las profundidades del Mediterráneo, toda la zona del Mediterráneo, el Mediterráneo es muy, muy profundo para el tamaño que tiene, sobre todo la zona de Grecia. Tiene es muy montañoso dentro que cabe dentro del mar. Y sin embargo, esa península que lleva hasta la Tierra, hasta Chipre, existe. ujú. Es Eso. otra de las muchas cosas que el libro Urantia
pues te da una información que la realidad pues te indica, porque podría haber puesto eso, que había una península ahí, y ahora que llegasen los descubrimientos, digamos, de oceanográficos, y que resultase que toda esa zona estuviese a 3.000 metros. Y lo echaría por tierra el libro. Sin embargo, no. Coincide con que esa zona es la más baja de todas. Hay una especie de pasillo que llega hasta la costa del Mediterráneo, por lo cual indica que es posible que eso sí estuviese elevado. Exacto. A También ese en la época en la que el pasillo, Mediterráneo estaba más bajo. así es, a ese pasillo se refiere a Robert Sarmas porque es un pasillo que va en dirección a Chipre, ¿no? Entonces, es lo que dice el libro Grande y todo este tema, Y encaja y perfectamente. encaja, Fue muy es muy interesante, llamativo. muy interesante. Ujú. Yo, Así es es, una cosa que más de una vez pensé, que si yo fuese millonario me intentaría investigar aquella zona. yo también, definitivamente. Ahora, menciona también el libro Grande que otro de los edenes que hubo, hay quienes lo ligan actualmente con Gobekli Tepe, por Sí, ejemplo. es posible. Ahora, yo te digo algo, un dato. Yo he estado en Caral, aquí en Perú, al norte de Lima, en Caral, que yo sé que tú Sí, lo claro. conoces. La cuestión es que en esta ciudad que mencionan que es la más antigua de la que se tiene constancia hasta ahora en América, Ujú. hay unas estructuras que la vez pasada que fui hace como 15 años no las vi, pero ahora sí, que se parecen a las de Gobekli Tepe. O sea, lo toman como que es una especie como de altar circular grande, una plaza circular en realidad, en la que se adoraba el fuego, algo así, pero en el centro hay unos monolitos y son muy Sí, parecidos a los a monolitos las dos característicos que figuras. hay en Gobekli Tepe. Curioso. La verdad es que esa es la civilización más antigua de América, de la que se conoce al menos. Entonces, hubo una civilización mundial, estábamos más interconectados antes de lo que creemos que estamos ahora. Imagínese usted, imagínese usted. Así es, Alejandro Merino. Bueno, yo quiero agradecerte por haber estado aquí en Misterios al Anochecer en esta ocasión y sobre todo porque, bueno, los oyentes y los videntes no lo saben, ellos no sé en qué momento lo estarán escuchando o viendo, pero aquí yo estoy bien tranquilo, bien a gustito, como dirían ahí en España, porque para mí son las 7:54 de la noche, pero Aquí para son ti ya casi las son 3 ya. casi las Casi las 3 de 3. la mañana. Ten cuidado porque dicen los que creen esas cosas que es la hora muerta, es hora pena, no vaya a ser que por ahí la mano peluda, una mano fría, y te Bueno, dice si ven es para fría no me acá. importa porque tengo un calor. O sea, si me va a Ah, pasar por la excelente, espalda o algo, excelente, que excelente. sea con cariño. Muy bien, cuidado ahí. Alejandro, muchísimas gracias y no sé si quisieras cerrar con algo más, Gracias a indicar ti. algo. No, pues simplemente saludar a todos aquellos que nos hayan escuchado. Y espero que se hayan entretenido acompañándonos en esta agradable charla. Y nada, pues en otra ocasión, la próxima vez va a ser en mi canal. Vamos a Por ver supuesto de que qué. sí, amigo. Me gustaría algún tema que puedas traer de Perú. Me gustaría alguna investigación o algo Por supuesto que sí. para Lo llevarla a mi habrá. canal. Lo va a ver de todas maneras, no te preocupes. Entonces, amigos, muchísimas gracias. Ha sido Alejandro Marino. Él tiene su canal de YouTube, El Árbol Rojo EAR. Y ahí ustedes no se van a decepcionar porque hay información que así nomás ustedes no la van a encontrar en otros lugares de la internet. Un saludo para los que nos escuchan, ya sea en Radio Arequipa Internacional y la www.radioarequipa.com, en Radio Los Andes 99.5 de Lima Sur y su página web en edenex.es, la radio del misterio desde España, en Misterio Infinito Perú en YouTube. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Dios los bendiga y que tengan muy buenas noches. Hasta la siguiente ocasión. Chao, nos estamos escuchando, amigos. Misterios al anochecer ha llegado, con lo mejor de los enigmas, la cultura, la espiritualidad y más. Las noches de la semana en Arequipa y los domingos en Lima Sur. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.